Hola, buenas a Hola. todos, bienvenidos y bienvenidas a la nueva sección del canal, de la que ya os adelanté alguna cosita en vídeos anteriores. Esta nueva sección se llama Mentes Caóticas. Aquí tenemos a la primera invitada, Raquel. Esta sección es pues para que conozcamos a otras personas, a otras mentes caóticas que no sea yo, es decir, que en este canal no solamente tengáis mi experiencia, sino que también podáis escuchar la experiencia de otras personas con altas capacidades y puede que, no solo altas capacidades, puede que alguna otra cosa, depende. Esto va a ser un poco lo que a mí me vaya surgiendo. Entonces hoy tenemos aquí a Raquel. ¿Cómo he conocido yo a Raquel? Pues veréis, esto es muy curioso. Yo conocí a Raquel en el concurso de Flor, ya hice un vídeo hablando de mi experiencia en el concurso y resulta que, bueno, yo allí ese día a ella no la conocí, sinceramente, no me acordaba de ella, pero viendo el concurso en televisión, vi que comentaba que estaba en el programa Ícaro de altas capacidades y dije, anda, otra persona con altas capacidades como yo en el programa, qué guay. Entonces nos escribimos por Instagram y dije, pues mira, Raquel va a ser la primera entrevistada de Mentes Caóticas, ¿no? Que es, además de estas cosas que voy yo procrastinando porque llevaba muchos meses con la idea de empezar con esta sección y dije, pues vamos allá, pues se lo voy a decir a Raquel y Raquel va a ser la primera y aquí está conmigo pues experimentando, igual que yo. Así que nada, voy a darle paso a Raquel para que se presente un poco. Raquel, cuéntanos cómo te llamas, quién eres, si estudias, si trabajas y un poco cómo descubriste tus altas capacidades. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por ser la primera invitada en esta nueva sección, que bueno, veo que va a ser un exitazo lo que estás comentando. Y la verdad que bueno, yo soy Raquel, tengo 22 años y nos conocimos en The Floor, eso es cierto. Soy una estudiante con otras capacidades y muchas veces cuando dicen a las personas que tienen otras capacidades pueden denominar como que bueno, que ya te lo sabes todo o que ya no tienes por qué ir a clase porque bueno, ya tienes todas las carreras del mundo sacadas, ¿no? Y realmente el tener estas altas capacidades es una facilidad para el aprendizaje, pero no quiere decir que con ello ya lo tengas todo aprendido, sino que va a requerir de un esfuerzo, en algunos casos mayor, en otros menor, porque las altas capacidades a veces son unas áreas determinadas que tienen más potenciadas que otras, a veces son muchas, a veces son pocas, por eso existen los diversos grados. Y yo creo que lo más importante de tener estas capacidades es que la sociedad nos incluya como personas totalmente normales, igual que el resto, y que haya adaptaciones para, para nosotros en lo que es pues etapas infantiles, adolescentes, que creo que son las que marcan nuestra ruta como personas con altas capacidades. Fenomenal, Raquel. Bueno, pues muchas gracias por esta primera idea que nos has dado de las altas capacidades. Yo creo que es muy importante, sobre todo, entender pues, que no somos superhéroes, aunque se haya entendido como tal, y sobre todo que dentro de este mismo grupo, que es algo que no se llega a entender muy bien, hay muchísima heterogeneidad. Es decir, que dentro las diferencias intragrupo también son muy grandes, ¿no? Y esto es algo que es muy importante tener en cuenta. Bueno, Raquel, yo quería que nos contaras un poco cómo, porque bueno, yo he hablado mucho de mi experiencia en este canal, yo descubrí mis altas capacidades de adulta, aunque evidentemente las descubrí teniendo en cuenta todas las cosas que había pasado en mi infancia, algún informe por ahí perdido que no supieron bien qué hacer con él, que no entendieron en su momento. Y me gustaría que nos contaras un poco cómo las descubriste tú. Pues bueno, yo la descubrí cuando estaba en primaria. Empecé a notar que mi ritmo era distinto al de mis compañeros y que yo tenía unos intereses que a lo mejor eran completamente opuestos a los que tenían mis compañeros. Sientes en algún momento que no encajas, que no es tu sitio. Y entonces a partir de ahí los docentes pues lo observaron y me hicieron algunas pruebas y demás. En esas pruebas me dijeron que bueno, que podía tener unas altas capacidades, pero que sería ideal que siguiera con mi grupo y demás. Entonces eso pues se quedó ahí hasta que yo llegué a primero de la ESO. Cuando llegué a primero de la ESO, yo cursé lo que es los 4 años de educación secundaria obligatoria en bilingüe, la modalidad que todas las asignaturas de ciencia eran en inglés. Y es cierto que yo me notaba que me aburría y que no tenía una motivación por ir a lo que es aprender, al instituto, a estudiar y demás. Y tampoco me hacía falta dedicarle mucho tiempo a estudiar para llegar a los objetivos, a competencias básicas. Entonces fue aquello que la orientadora del instituto decidió hacerme unas pruebas para ver si yo tenía altas capacidades y ver si podemos buscar alguna solución.
efectivamente, ahí detectaron que yo tenía altas capacidades y fue cuando me dieron un informe en el que, bueno, había una posibilidad de que me pudieran cambiar a un curso superior, pero no se pudo hacer puesto que no era viable para lo que era el instituto en ese momento y demás. Entonces me permanecí con mi curso y demás, y eso pues algunas veces te supone un atraso más que un adelanto, porque sientes igualmente que no encajas. No fue hasta que yo llegué, por ejemplo, a bachillerato en la universidad donde me he sentido que he estado con personas con las que he encajado mucho más en aficiones, incluso personas mucho más mayores que yo, y otras que son más pequeñas, pero el grado de madurez es muy alto, y que hacen que a lo mejor sientas que encajas y que realmente pues tu lugar está ahí. Y fue de esa forma en la que yo empecé a interesarme por altas capacidades, a buscar información, a ver que yo pues realmente lo que tenía era algo que necesitaba potenciar, y me apunté a un programa que se llamaba Andalucía Profundiza, que es un programa de Andalucía, de España, que está en Andalucía y creo que en otras comunidades autónomas también lo tienen. En concreto lo que nosotros hacemos en Andalucía es un proyecto que se lleva a cabo durante un año, que lo subvenciona la Junta a un tutor, y fue con eso con lo que me fui potenciando durante la ESO, pero es cierto que se me quedaba algo corto. ¿Y en qué consistía exactamente este programa? O sea, ¿qué era lo que Pues hacíais y eso? en función del cada año, el profesor que te tocaba, el tutor, pues tuvo un año en el que, por ejemplo, diseñábamos en una impresora 3D modelos. Incluso fuimos capaces de crear una impresora 3D partiendo de una de verdad. Es decir, una impresora 3D valía mucho dinero. No se puede costear en un instituto tener muchas impresoras 3D. Entonces lo que hicimos fue fabricar las piezas que necesita una impresora 3D para poder plagiarla y tener una impresora 3D nuestra. También, por ejemplo, hacíamos diseño en ordenador, con CorelDRAW. También lo que hicimos fue disecciones de cerebro, aprendimos sobre todo sobre el mindfulness, aprendimos también a programar Arduino, y todo esto fue pues, bueno, en todos los cursos distintos que hice a lo largo de la ESO y que me llevaron a tener un conocimiento más profundo de distintas áreas. Sí, sobre todo un poco también por lo que veo, es un aprendizaje como más aplicado, ¿no? Sí, completamente. Es un aprendizaje mucho más aplicado, guiado por un tutor en un grupo más reducido, donde todos los estudiantes eran de altas capacidades, que nos reunimos a lo mejor una vez cada 15 días o cada mes, y que eso nos ayudaba a nosotros a potenciarnos y a salir de lo que era nuestra área de confort, que era el instituto. Oh, qué interesante, la verdad que a mí me habría gustado haber podido acceder a algo así. Y sientes que de alguna forma el salir, el hacer ese programa como que te ayudaba a diferencia con el colegio, te sentías Sí, más yo creo integrada allí o mucho mejor. Yo sentía que con esas personas encajaba mucho más, teníamos muchas más cosas en común que con incluso personas del colegio. Y no porque el problema fueran las personas, sino porque en edades pequeñas, digámoslo así, un adolescente, en diferencia de edades de un año o menores, una persona de 11 12 años, pues tiene una forma de pensar o de ver la vida distinta a una persona de 20 años. Entonces, cuando una persona tiene estas capacidades, su grado de madurez tiende a ser mayor. Es decir, aunque tú tengas 11 años físicos, a lo mejor mentales son 13, y tú tienes un gusto que es distinto al de una persona de 11. Entonces, claro, yo con esas personas pues sentía que no llegaba yo a potenciarme o a encajar o a disfrutar de lo que estaba haciendo. Pero cuando yo encontré este tipo de programas, la verdad que fueron muy buenos durante el tiempo de la ESO. Es cierto que en bachillerato este tipo de programas ya no está disponible cuando entra a bachiller, y ya no pude seguir potenciándolo ahí. Y en bachillerato, creo que me ha parecido escuchar antes que has comentado que ahí ya como que te sentías menos diferente, ¿no? Que en la ESO. He Sí. escuchado eso, sí. Sí, porque realmente hice un cambio de instituto en el Mm, que también conseguía mi modalidad de bilingüe. Y es cierto que fue bastante bueno porque en el cambio de instituto creo que el nivel era algo superior que el que yo tenía antes. Entonces me sirvió a mí para avanzar el nivel y también para conocer a personas que ya había mucha menos diferencia en comparación a la ESO. claro. Oh, pues qué interesante todo, la verdad. Y luego, bueno, quería que me contases un poco ya hilando, porque ya estamos como yendo a bachillerato, la etapa adulta, aunque luego te preguntaré un poco más de la infancia, pero quería que me hablases del programa Ícaro y no sé si estabas también en Daciu. Sí, luego lo que hice fue, yo estaba muy interesada en estudiar química. Yo Mm, desde un primer momento he tenido dudas entre estudiar enfermería, medicina o química.
Y es cierto que, bueno, yo como médica no me veo, creo que hay que tener unas capacidades de ver a una persona que está en un estado mal y yo realmente Sí, como médica y la sensibilidad que tengo, creo que empatizo mucho con las personas y no sería capaz. Pero es cierto que a mí la química me llamaba muchísimo la atención y empecé yo sola por mi cuenta a investigar y a aprender nuevas cosas. Y cada vez me gustaba más. Y al final hice selectividad y pude entrar en la carrera de química en la Universidad de Jaén. Fue ahí durante los 4 años en los que me formé, donde descubrí que había un programa, lo descubrí ya en el cuarto año, que fue cuando se implantó por primera vez, que era un programa de ACIO, que es un desarrollo de altas capacidades en la universidad. Y esta plataforma lo que consiste es en una colaboración de la Fundación Avanza con ANECA, que según la universidad y los convenios que realizan, normalmente está en todas las universidades de España que quieren hacer este tipo de convenios, seleccionan a estudiantes, seleccionan a profesores que están dedicados a lo que es las personas con altas capacidades, un profesor que decide explorar este nuevo mundo y se hace un equipo entre un profesor y un estudiante. Este equipo pues se hace mediante una media académica o mediante un currículum que nosotros tenemos que aportar y ellos hacen una lección. Yo en mi caso pues tuve la suerte de coincidir con una tutora muy buena en un grupo de investigación que la verdad que me ha fascinado, en el que también pude realizar mi trabajo final de grado, en el que voy a realizar mi trabajo fin de máster y he podido publicar mi primer artículo científico con ellos. La verdad que ha sido una experiencia muy buena y dentro de ello tenía que realizar unas prácticas correspondientes al programa. Entonces pude realizar unas prácticas ICARO en este grupo de investigación y me han llevado a una formación muy buena y en la que yo sigo teniendo todavía mucho interés porque aunque siento que he trabajado mucho y he aprendido mucho, hay un campo muy amplio y una diversidad que quiero seguir aprendiendo y viendo cada día más. qué guay. Y me surgía ahora la pregunta, porque claro, yo cuando yo te pregunto todas estas cosas y me resultan muy curiosas porque como para mí han sido imposibles, ¿no? O sea, nunca, como hasta los 27 años no me he planteado que tenía altas capacidades, pues claro, digamos que y encima no tenía yo un perfil académico que destacase, pues jamás me he planteado este tipo de cosas, ¿no? Aunque es verdad que yo a nivel de habilidades siempre me han gustado más las artes por lo general, pero bueno, es verdad que me resulta como muy curioso y, y por eso te pregunto por todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, yo quería preguntarte, porque una de las cosas que nos pasan a las personas que nos descubrimos de adultas, aunque también algunos que han sido identificados de niños, pero con quienes no se ha hecho nada o no se ha desarrollado ese potencial, uno de los principales problemas que tenemos es, digamos, esa diferencia entre lo que tú en el fondo sientes que puedes llegar a hacer, esa capacidad que sientes que tienes, esa diferencia que tienes con lo que has logrado. Es decir, la diferencia es tan grande, ¿no? Que se da ahí como bueno, como esa dificultad. Entonces, yo quería preguntarte si tú en algún momento, a pesar de haber pasado por estos programas y a pesar de haber estado evaluada, si alguna vez has sentido esto, ¿no? Como que había para ti algo que te bloqueaba o que te suponía una barrera a la hora de aprender o de desarrollarte. Sí, yo creo que eso es algo que he vivido muchísimo durante la ESO y que a día de hoy lo sigo viviendo con menos periodicidad que antes, pero sí es cierto que yo lo he vivido porque es una sensación de frustración ante algo que tú realmente quieres alcanzar porque tú te ves capacitado para ello y es como un límite que te marca la sociedad o que te marca un instituto o que te marca un profesor en el que tú ya no puedes seguir avanzando. ¿Por qué? Pues porque está delimitado así por el sistema educativo o porque de alguna forma, pues bueno, hay unas normas, somos menores de edad cuando estamos en la ESO y estamos determinados a ello, ¿no? Entonces yo creo que sí debería de haber cierta flexibilidad, tanto en lo que es el sistema educativo como en sistemas universitarios y estudios obligatorios, de forma que las personas que tengan altas capacidades puedan desarrollarse de forma amplia y sin límites. Porque creo que somos unas personas que no nos gustan ni que nos digan cómo debemos hacer las cosas, porque nos gusta a nosotros buscar nuestra propia salida y también nos gusta crear nosotros la forma de hacerlo, pero no por llevar a cabo un liderazgo o por creernos superiores a un profesor o a un docente o a la persona que en ese momento sea una autoridad, sino porque te da la posibilidad de buscar tú mismo una solución y de ser una persona resolutiva, que al fin y al cabo es lo que en el futuro como profesional va a necesitar.
Eso es. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, por eso te comentaba antes que el tema del programa este en el que estuviste en la ESO, que es como muy orientado a la práctica, ¿no? Que al final es la diferencia, ¿no? Grande y la gran barrera del sistema educativo, que es siéntate en una silla, escúchame, y después te lo lees en tu casa y en el examen llegas y me lo sueltas, ¿no? Entonces, luego, en este sentido también a mí lo que siempre me ha pasado era que como a mí esto me costaba mucho, el tema de memorizar, repetir, a mí yo he sido de esas personas a las que les costaba estudiar, aunque estudiaba mucho, digamos que para todo lo que me esforzaba no conseguía y sentía que otras personas que eran, que se esforzaban menos que yo o que no tenían esa capacidad, ese algo que yo tenía, les iba mejor que a mí. ¿Tú alguna vez has sentido eso? O sea, como que se premiaba más otro tipo de perfiles, ¿no? A lo mejor que hacen más lo que hay que hacer y que se plantean menos las cosas, que un perfil que realmente, pues bueno, de una persona que dice, yo quiero más, yo quiero hacerlo yo quiero que me plantees, que me pongas sobre la mesa experiencias de aprendizaje, ¿no? No solamente memorizar lo que tú me digas, sino hacer, desarrollar ideas, desarrollar proyectos. ¿Has sentido tú también esto alguna vez que hay otros perfiles, ¿no? Que, o otras personas, otro tipo de aprendiz a los que se premiaba más? Sí, yo he sentido que a nosotros no nos han dado las herramientas suficientes para poder desarrollarnos en esos perfiles. Es decir, no quiere decir que una persona con altas capacidades tenga que tener un potencial alto, y no tiene por qué, porque la mayoría, incluso por las estadísticas, tienen un potencial muy bajo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos las herramientas suficientes para llevar a cabo nuestro potencial. Es decir, esas personas son unas personas que un sistema educativo que está elaborado para ellos, que sí que todos no son iguales, es cierto que van cambiando y demás, pero que de alguna forma tienen una facilidad para adaptarse que nosotros no tenemos porque tenemos que adaptarnos a un ritmo que para nosotros puede ser incluso mucho más lento o con una herramienta muy práctica. No es lo mismo arreglar una puerta con un destornillador que con una caja de herramientas. Entonces, si a nosotros nos dan una caja de herramientas, vamos a tener una posibilidad más amplia de poder arreglarla que una persona que no la tenga. Si a mí me dan un destornillador, yo quizás no arregle la puerta. Y claro, puedes llegar a sentir que un perfil está más avanzado que tú, pero no quiere decir que esa persona lo haya hecho peor. Esa persona lo está haciendo bien, puesto que se ha adaptado al sistema educativo. El problema es que el sistema educativo no comprende todavía la mayoría de los casos. Muchos casos sí los comprenden y me he dado cuenta que hay profesores que están muy involucrados con las altas Sí. capacidades. Pero creo que el sistema educativo no es consciente de que las altas capacidades existen, de que cada día se están diagnosticando muchas más y de que deben de dar ese espacio de luz a comprender y leer sobre cómo tratar con una persona con altas capacidades. Totalmente. Y además yo creo, por otra parte, bueno, hay ciertas, digamos, metodologías educativas que podrían ser pues, más amables para perfiles de altas capacidades, que también son beneficiosas para otros perfiles, ¿no? Que precisamente son metodologías, pues, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Que se adaptan mucho mejor al ritmo de cada persona, que cada persona tiene su rol dentro del equipo y que se desarrollan habilidades que nos vienen bien a todos, ¿no? Como el pensamiento crítico eh, y ese tipo de cosas que el sistema educativo no fomenta. Pero es verdad, como tú dices, que al final, pues ese perfil de persona que se adapta al sistema educativo y que le va bien, pues tampoco es que sea algo malo, ¿no? Pero el problema es que yo creo que muchas veces como que se, se considera que el atender al alumnado con altas capacidades es algo así como elitista, ¿no? En plan, claro, ¿no? Como estos alumnos son más listos y se creen que necesitan o bueno, que tenemos que darles algo diferente al resto, ¿no? Y es como, no es elitismo, precisamente, de hecho, a muchos de estos perfiles, digamos que el sistema educativo los discrimina en cierta manera, ¿no? A todo lo que no se adapte a eso. Entonces, sí que es verdad, como tú dices, que hay muchos profesores que están muy abiertos y que de hecho al final pues el problema es que hay pues todo un sistema detrás que complica mucho también la labor de muchos profesores que sí que realmente podrían ayudar.
Y bueno, ya cambiando un poco así de tercio, yo quería preguntarte eh, por el tema de, antes has comentado que en educación primaria tú empezaste a sentirte diferente y tal, y no te hicieron ninguna valoración ni nada por el estilo en primaria o incluso en infantil. ¿Fuiste un caso de precocidad? Sí, fue un caso en el que a mí me hacen un test que supuestamente es para ver si notas capacidades, pero bueno, el resultado fue tan ambiguo que no tengo informe, no tengo nada, y lo único que te dicen es bueno que creen que sí, que estás por encima de la media y demás, pero que tienes que evolucionar con el grupo, puesto que al final pues, no hay un profesorado con un espacio y un tiempo para que tú puedas dedicarle a una persona que tenga altas capacidades. Si hubiera, por ejemplo, en un colegio 10 personas, a lo mejor hacen una clase. Pero como estos tipos de casos, pues suele ser a lo mejor un 5% o un 1% de la población, depende también de la comunidad autónoma, muchas veces no tenemos la herramienta, ni tenemos el tiempo, ni tenemos la financiación suficiente en un colegio para poder mantener a una persona con altas capacidades. Entonces le pedimos que como tiene altas capacidades, se adapte al resto, Ya. algo que muchas veces es contraproducente para nosotros. También aquí, bueno, entra mucho en juego la falta de formación de los profesionales, porque hay muchos que yo de hecho cuando pienso en mi experiencia en el colegio, pienso en algunas profesoras que digo, si esta profesora o esta hubiese tenido formación, habría sabido que el mío era un caso de altas capacidades y que a lo mejor se podría haber hecho algo, ¿no? Pero luego en el tema de la identificación, claro, el problema también es que tenemos pues el mito del 130, el que no sabemos exactamente, no entendemos que los test estandarizados tienen particularidades en la población con altas capacidades, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, la escala Wechsler, pues hay algunos casos en los que la velocidad de procesamiento da puntuaciones medias o la memoria de trabajo, ¿no? Cosas que no se tienen en cuenta a la hora de evaluar porque falta formación y falta mucho conocimiento. Y bueno, tú, ¿cómo te hizo sentir, ya yendo más un poco como a ese sentimiento de diferencia? ¿Te supuso algún problema a nivel social o ya sea con los profesores o con los compañeros, dentro del colegio, bueno, y también fuera? El tema de tener altas capacidades, ¿no? O sea, a la hora de relacionarte, si por ejemplo, pues sentías que te costaba un poco más integrarte en el grupo y ese tipo de cosas. Yo siento que no soy una persona que tenga dificultades para integrarme, pero sí es cierto que cuando yo tengo un grupo en el que la afinidad y los gustos son completamente diferentes a los que tengo, te genera pues cierto grado de inmadurez ese grupo, lo cual a ti no te hace crecer. Entonces a mí es cierto que me sentía más aislada lo que es la ESO y en parte de bachillerato porque no me aunque yo me intentaba relacionar, no sentía que yo encajaba en ese grupo. Entonces algo difícil. Es verdad que en bachiller encajé más y en la universidad muchísimo más, pero hasta ese momento, pues sí te llega a afectar tanto psicológicamente como a nivel cognitivo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues te viene un poco abajo, te baja la autoestima y yo creo que eso influye también en los rendimientos. Aparte, aún así, de que el sistema educativo no te dé la herramienta. Y cuando para ti hubo alguna diferencia a nivel personal de cómo te sentías, cuando pudiste identificarte como altas capacidades, si crees que realmente Sí. en tu caso lo integraste bien. Pues yo creo que sí, sí fue algo significativo para mí porque puedes entender qué es lo que te está pasando. Tú sientes que eres distinto al resto por algún motivo, pero lo desconoces. Entonces, el hecho de que eso tenga una explicación, de que en este caso sea, pues bueno, es que tiene altas capacidades, te puede llevar a encontrar soluciones y métodos para que tú mismo te desarrolles, tanto tu propio potencial como para que la sociedad pueda permitirte entrar en programas, puedas relacionarte con personas con altas capacidades, pueda llevar a cabo una vida normal y sobre todo lo que creo que es más importante, el estar en un sitio el que las personas conozcan que tienen altas capacidades y que no te traten de forma rara por ello. Es decir, no somos personas raras, no somos robots, no somos mentes caóticas, claramente lo somos,
tal y como dice el canal, pero es cierto que somos mentes caóticas que también tienen sentimientos, ¿no? Y yo creo que, al igual que cualquier otra persona, aunque tengamos estas capacidades, no somos un bicho raro. Yo muchas veces en mi día a día me he sentido un bicho raro y eso sí me ha llegado a negativizar las altas capacidades. Y el hecho de que la gente te vea, pues como que eres muy rara, pero no eres rara, eres simplemente una persona que tiene una forma de pensar distinta al resto y que deben de comprenderlo. Aunque es cierto que con 10 años no se pueden comprender muchas cosas, Mm. pero se debería de introducir en la sociedad ese concepto. Ya creo que desde personas pequeñas, igual que introducimos que puede haber, por ejemplo, la sirenita, una persona con color y una persona sin color, pues lo veo genial que puedan hacerlo con altas capacidades. O sea, yo creo que hay conceptos muy básicos que no están en Disney o que no están en muchas películas y que los niños deben de conocer. Y que es ahí cuando un niño se puede plantear, oye, papá o mamá, yo tengo estas capacidades. Oye, ¿me pueden hacer un estudio en el colegio? Y yo creo que se detectarían muchos casos de personas que han llevado a un fracaso escolar y que tienen altas capacidades, porque yo en mi caso no brillo académicamente. Es cierto que tengo un buen expediente, pero tampoco brillo académicamente como la número uno. Y no por ello quiere decir que esto sea negativo, porque a lo mejor no brillo, pero me dedico a 100.000 cosas. Y puedo hacer muchas cosas a la vez y a lo mejor en algunas que me gustan mucho, me involucro mucho, saco mucho potencial, otras me gustan menos, tengo menos potencial, pero no por ello soy una persona rara. Entonces sí es cierto que cuando era pequeña lo negativicé porque todo el mundo me veía rara y además la orientadora lo difundió y demás, entonces al final acabarán muy rara. Y cuando me he ido haciendo mayor me he dado cuenta de que algo positivo el haberlo conocido porque no hubiera entonces encaminado mi vida para poder llevar a cabo bueno, una lucha continua contra esto, ¿no? Que yo creo que al fin y al cabo pues la sociedad debe de normalizarlo, igual que normalizamos muchas cosas que incluso no deben de normalizarse, esto sí deben de normalizarse y que debemos de llevar a cabo pues algunos programas, fundaciones, eh, grupos para que este tipo de cosas no ocurran y se puedan llevar vidas normales, desarrollarnos y buscar un potencial. Porque no nosotros no nos ayudamos a nosotros mismos cuando trabajamos, sino que estamos ayudando a los demás. Y cuando yo crezco, también hago crecer a los demás. Entonces, algo que es cierto que, por ejemplo, ahora en el grupo en el que estoy de investigación, pues no me he sentido un bicho raro, me he sentido una persona completamente normal, persona que me han tratado completamente normal y que puedo desarrollarme súper bien. Entonces, ahora pues positivizo mucho las altas capacidades, pero hace muchos años no. Qué bien, jo, pues qué bien que hayas tenido este cambio. Y bueno, antes de las dos últimas preguntas del canal, justamente iba a preguntarte, cómo tiene relación con esto, te lo pregunto, aunque ya lo has dicho un poco, yo creo. Y era si Mm. como adulta con altas capacidades te encuentras, te sigues encontrando con dificultades, sobre todo a nivel de incomprensión y ya también a nivel interno como a nivel salud mental. Es verdad que yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que los círculos en los que lo he contado ha sido súper bien recibido, o sea, no he tenido ningún problema, todo lo contrario, además la gente te pregunta, se interesa, que yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Porque también es una forma de que de manera natural o orgánica la gente entienda qué son las altas capacidades, viendo a una persona y diciendo, ostras, pues que es una persona, ¿no? Como tú decías antes, ¿no? Que no somos robots, que hay una persona detrás, ¿no? Sin embargo, yo sé, pues, bueno, que muchos adultos se siguen encontrando con dificultades, lo digan o no lo digan. Entonces, bueno, quería saber si este es tu caso y ya también, pues eso, como a nivel interno, si sientes que te afecta de alguna forma. No, actualmente no tengo esas dificultades. Es cierto que las he tenido, pero que ahora mismo no las tengo, porque he aprendido a vivir con altas capacidades, a entender que hay personas que desconocen lo que son y que por el hecho de ignorarlo te van a pensar que eres un robot y que eres una persona rara. Personas que lo van a entender y van a intentar buscar cómo positivizarlo, como ha pasado ahora en mi caso. Y personas que no van a tener ni idea de cómo tratar y que van a preferir dejarlo ahí y ver si, bueno, pues en un futuro pues lo declinan o lo aceptan. Pero es cierto que yo eso es algo que no le doy mucha importancia. Yo intento crecer como persona cada día, evolucionar, tener la mejor relación posible con el grupo de investigación, con mis amigos, con mi vida personal, tanto pública como privada. Y bueno, de alguna forma intentar crecer todos. Que hay personas que no quieren unirse, bueno, pues entiendo y acepto la decisión de cada una, es totalmente, bueno, lo respeto, pero es cierto que yo creo que deberían de interesarse al menos por las altas capacidades, puesto que puede ser en el futuro una posible solución a muchos problemas actuales que tenemos.
totalmente. Vale, bueno, pues vamos allá con las dos últimas preguntas. Bueno, le decía a Raquel, ya lo sabe porque es la primera entrevistada, Me lo han pero contado, me lo han contado. en esta sección voy a terminar pues con dos preguntas que le voy a hacer a todo el mundo, como hacen pues muchos entrevistadores famosos y yo pues he dicho me voy a sumar a esta tendencia que es muy guay, ¿no? Entonces, las dos preguntas son, la número uno, ¿cuál crees que es el mayor error en tu caso, en la escuela, en casa o en la vida adulta que no te gustaría que se repitiera con otra persona? Esa es la primera. Y la segunda, la voy a decir las dos y luego las respondes para que ya la gente sepa qué es lo que voy a preguntar siempre. Y la segunda Vale. es, ¿qué es lo mejor de ser una mente caótica? Para llevarnos ahí ese regustillo bueno, pero me ha gustado mucho porque todo lo que ha contado Raquel ha sido súper positivo, ¿no? Nos ha dado ahí como muy buena energía y vamos, a mí me ha encantado. Así que vamos allá. ¿Cuál es el mayor error en tu caso? ¿Qué te gustaría que no se repitiera con otra persona? Pues bajo mi punto de vista, creo que deberían de realizarse test de altas capacidades, tanto en lo que es las primeras etapas de educación primaria como en educación secundaria, de tal forma que se puedan detectar a tiempo esos casos. Creo que detectarlos a tiempo va a ser algo importante para poder darle una evolución académica adecuada y un progreso a esas mentes caóticas que pueden volverse muy caóticas si no se desarrollan bien o pueden volverse caóticas a momentos si le buscamos un camino adecuado. Entonces yo creo que deberíamos de potenciar que se detecten antes este tipo de casos. Y que en mi caso, pues bueno, se detectó, pero si me lo hubieran detectado con mucho más tiempo, podría haber realizado a cabo proyectos que a lo mejor me estaría en otro camino ahora. No estoy en un mal camino, porque siento que estoy en uno bueno, pero yo creo que cuanto antes se detecte, mejor. Esto es como cuando tienes una enfermedad. Cuanto antes te hagan la prueba, mejor, ¿no? Pues lo mismo. Las altas capacidades no son una enfermedad, son una forma de ver la vida, una estructura cerebral, un cociente intelectual que se mide en una escala, pero que si no lo tratamos adecuadamente, realmente puede causar un fracaso tanto académico como personal en las personas. Y yo creo que esto se puede evitar. Y bueno, lo mejor veo de ser una mente caótica es que tengo una forma de ver la vida completamente diversa. Entonces, yo miro un día y hay un día que veo las cosas de una forma y otro día me levanto por la mañana y las veo de otra. Y cada día pues tengo mucha creatividad y me encanta estar conmigo misma porque hay muchas veces que me vienen ideas y que las pongo a prueba y salen y otras que no salen y aprendo muchísimo. Y creo que también te ayuda a poder llevar a cabo tareas de una forma más eficiente y de conocerte mejor a ti mismo y ver tu potencial para decir hasta dónde puedo llegar. Entonces yo creo que ser una mente caótica es brutal. No serlo no es malo, pero es cierto que el ser una mente caótica me ha llevado a descubrir muchos puntos de la vida que a lo mejor sin ser una mente caótica no hubiera tenido esa oportunidad. Entonces yo pues fomentaría que pudieran detectarse a tiempo estos casos para poder ser todos mentes caóticas. Sí, y sobre todo para que ser una mente caótica lo veamos como algo bueno y no como algo malo o algo que haya que esconder. Sí, Así que completamente. bueno, pues nada, me ha encantado todo lo que nos has contado, Raquel. Me gusta mucho como esta energía positiva, ¿no? Este positivizar las altas capacidades, que muchas veces lo vemos siempre desde el punto de vista de la dificultad. Y nada, me ha encantado que hayas sido la primera. A ver cómo se ha grabado esto, que no sé sinceramente el vídeo cómo va a ser, pero yo lo voy a subir igual, porque mejor hecho que perfecto, ¿no? Es algo que tenemos que trabajar. Además, uno de los últimos vídeos precisamente hablaba sobre el perfeccionismo, entonces me lo voy a quitar de encima y como sea, lo subimos porque yo creo que, bueno, lo importante al final es que nos escuchen todo lo que has contado, que yo creo que puede ayudar a mucha gente. Y nada, animo a la gente en comentarios, bueno, pues que me digáis si os ha gustado, qué es lo que más os ha gustado en lo que ha contado Raquel y también de cara a próximas entrevistas, pues que me digáis un poco qué cosas os apetece saber, qué cosas queréis que le pregunte a la gente que venga a esta sección. Así que nada, bueno, si quieres decir algo, Raquel, antes de marcharnos. Pues sí, a mí me gustaría mucho agradecer que haya este tipo de secciones y sobre todo
que hayamos tenido este momento para poder dar a la sociedad un nuevo punto de vista que creo que puede ayudarle de cara al futuro a todo el mundo y que estoy encantada de que cualquier duda o pregunta que la dejen en comentarios. Y pues nada, darle a me gusta, a la campanita Eso. y, y a seguir grabando el próximo. Pues muchas gracias, Raquel, y bienvenidos a todos a Mentes Bueno, Caóticas. Nos vemos en la próxima entrevista. Un beso. hasta luego, Sandra. Chao.